nosotros estamos desde el Museo Casa de la Memoria, por supuesto, apostando a que el conflicto armado de las guerrillas se resuelva, porque esa es una guerra que hay que cesar, esa es una fábrica de víctimas que ya es hora de que llegue a su fin, pero estamos convencidos de que nos quedan muchos otros conflictos por resolver. En esa tarea entonces estamos aprovechando esta conversación que hay todo el tiempo en el ambiente sobre qué es paz, qué significa la paz, quiénes tienen que ver con la construcción de la paz, cuáles han sido las razones más profundas del conflicto y cuál es realmente el valor de una reconciliación para construir las paces que sean necesarias hacer en el territorio. Yo creo que hay una paz política que es tal vez la primera y la más importante. Hay que sacar la violencia de la política, hay que construir proyectos políticos de equidad y de inclusión. Esa es una tarea todavía pendiente en nuestra nación. Algunos de los asuntos que se negocian hoy en La Habana tienen que ver con esas reformas que hemos aplazado hace tantos años y que permitirían que más pensamiento político se incorpore de manera democrática al ejercicio de la política y que más actores tengan acceso a los derechos plenos. Pero también tenemos que reconocer que condiciones objetivas como las de falta de empleo, las de falta de oportunidades, especialmente en las poblaciones jóvenes, construyen los ámbitos de paz, que entonces abren una pregunta al modelo económico, al modelo político, a las élites, y eso es lo que hemos querido hacer a través del Museo Casa de la Memoria. El Museo Casa de la Memoria es un proyecto particular en la medida en que está haciendo memoria en medio del conflicto, es decir, no es una memoria solamente para recordar, sino que es una memoria para salir del conflicto, es una reflexión en tiempo presente que abre una pregunta al pecho humano, que abre una pregunta a quienes todavía delinquen y a quienes todavía no hacen parte corresponsable de la construcción de un ambiente de paz, para que juntos hagamos esa tarea, una tarea de humanidad, una tarea de hacernos más humanos, por un lado incluyendo a los victimarios, reconociendo que los victimarios, muchos de ellos han sido víctimas no solamente de los propios guerreros, sino también de condiciones económicas muy precarias, reconociendo y valorando el dolor de las víctimas, que todavía es un dolor presente, muchas de ellas con familiares, con hijos, con padres desaparecidos, que es tal vez una de las afectaciones que más mella hace en el corazón humano, pero pues tenemos 6.325.000 víctimas. Centrándome en cuestiones de Colombia, diríamos, ¿qué hemos estado haciendo? Mirar, aquí, yo creo que aquí, en Barcelona y en Cataluña, lo que hemos estado intentando es trabajar en red con todos aquellos actores que tienen proyectos en Colombia. Está el ayuntamiento, está la Taula por Colombia, asociaciones de colombianos de aquí, como Colombia en Pau, Maloca, el Observatorio de los Pueblos Indígenas. ¿Y eso qué quiere decir? Que hacemos actividades coordinadas con estas entidades que pueden ser, ¿qué? Pues desde actos de tertulias, de reflexión, de sensibilización, un ciclo de cine, y nos vamos a un cine, programamos sesiones en el cine o en la filmoteca, o un curso formativo, que hemos hecho ahora en estos, muy poquito, hace 2 semanas, sobre la propiedad y el uso de la tierra o el modelo extractivo, el narcotráfico y la narcocriminalidad, o sí que ese ya fue un seminario cerrado nuestro, que fijaros por el título que ya veréis nuestra preocupación actual, que ya estamos diciendo, si los procesos de negociación del cese del fuego entre las guerrillas y el gobierno pues sigue adelante, lo que nos tenemos que plantear es, dentro de un par de años, cómo empezamos ya a trabajar el post en Colombia. También otra cosa es, ¿y qué hacemos allá en Colombia? Pues cosas también como os podéis imaginar. Si aquí organizamos actos con otros, pues allá participamos en actos, desde congresos, seminarios, foros, etc.
la verdad de las mujeres, ese ha sido un proyecto en el que ha durado 4 años, que nos hemos puesto en él, y se ha tratado de construir, ¿qué? Recoger, confeccionar y elaborar la memoria de mujeres durante el conflicto armado. Pero la novedad también ha sido que no van unos estudiosos a ver cómo es esa memoria de las mujeres, sino que se ha hecho un proceso para que sean las propias mujeres las que confeccionen su memoria. Y esto se ha recogido en varios tomos, hay un resumen ejecutivo que ya es un solo libro. Este proceso ha merecido elogios por parte de Naciones Unidas en el PNUD por las metodologías de trabajo que se han seguido y que consideran que puede ser una metodología a probar en otros espacios. Nuestra generación es la primera generación que puede sobrevivir a su propio paisaje y a las palabras y a los conceptos que vio cuando nació, ¿no? Y esta reflexión me parece muy interesante porque hasta ahora el cambio en el paisaje físico, en este momento estoy diciendo, pero también sin duda en el paisaje emocional, en el paisaje de las ideas y también el paisaje de las palabras, el paisaje de los conceptos, nuestra generación está adquiriendo una velocidad de cambio muy acelerada en relación a otras generaciones, ¿no? Y esta idea de que nosotros somos probablemente la primera generación que puede sobrevivir a nuestro paisaje, al paisaje físico que vivimos al nacer y a las palabras, a los conceptos que también nos encontramos al nacer, me lleva a otra reflexión, ¿no? Que es la necesidad urgente que tenemos de consolidar este tipo de memorias, insisto, emocionales o memorias históricas, en este caso para nuestra generación. Aceleración de la historia o del conocimiento de la historia, porque es evidente que ahora, digamos, desde cualquier rincón del mundo podemos saber qué pasa en cualquier otro rincón del mundo. Esta aceleración de la historia es también la aceleración de la inercia de la desmemoria. No digo que aquí haya una voluntad explícita de olvido, pero sí que la luz de información, la luz de datos, la luz de hechos históricos, pues hace que se entre en un terreno también de relativización de nuestra memoria y de nuestra historia. Y esto es un riesgo que hay que tener presente. Curiosamente o paradójicamente, también paralelamente, nunca habíamos tenido tantas posibilidades como ahora para salvaguardar la memoria, para salvar la memoria, ya sea a nivel documental, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de posibilidades, ¿no? Por tanto, nos encontramos sin duda en un momento, una encrucijada en que debemos movernos debemos tener presente que a la vez que tenemos más medios que nunca para salvaguardar esta memoria, más capacidad que nunca para salvaguardar esta memoria, también tenemos más riesgo que nunca de que la inercia de la aceleración de la historia, como se ha llamado a decir, que esta inercia nos lleve precisamente al olvido. Por tanto, se imponen, en mi criterio, y por esto celebro que estemos hoy aquí, unas políticas públicas orientadas precisamente a salvaguardar esta memoria con los puntos en común que antes decía. Intentar no consensuar, porque la memoria en este caso no se consensúa, sino intentar representar aquella intersección de valores, de emociones que las distintas generaciones que en un momento determinado actúan sobre una ciudad puedan sentir como compartidas, tanto emocional como físicamente. Empezaron las discusiones de, bueno, ¿por qué no otro lugar? Y parte de la sociedad decía, ¿por qué sacar esto que es tan lindo, turístico, y poner un museo? ¿Y por qué un museo? ¿Y por qué volver al dolor? ¿Y por qué volver a la discusión de la reconstrucción de la memoria? La mayoría de los que estamos acá, si nos ponemos a pensar así, y decimos cuál sería o cuál sería qué haríamos en un sitio de memoria, la mayoría probablemente apelemos a asociar la memoria con ese dolor o al reflejo, a la representación o a la valoración, de tratar de ser tan justos que ese dolor se pueda llegar a ver a quien visita ese lugar, ¿no? Nosotros pensamos un espacio de memoria mucho más simbólica, mucho más posible, de un barrido mucho más generacional, que atraiga a jóvenes, que atraiga a todas las generaciones, que atraiga a todos los públicos y que a partir de ese carácter simbólico nos obligue a reflexionar. Tener un museo de estos nos es todo un desafío, nos obliga a reconfigurar estas responsabilidades. Consideramos que es fundamental el vincularse, participar, entender los hechos que mejoran nuestra condición humana, nuestra calidad de vida en lo cotidiano y, bueno, obviamente llamamos a esta responsabilidad. Eso es una decisión, una opinión absolutamente personal, pero
estamos absolutamente seguros que la participación, como la cultura, como la gestión cultural, como la gestión educativa, mejora la calidad de vida de la gente. Hay una mejor salud cuando hay una mejor cultura y todo cambia a partir de sentirnos partícipes, activos, invitados, acompañados, queridos. Entonces, nuestras políticas culturales y la política de nuestro museo tiene también que ver con eso, con poner al ciudadano en un lugar en donde no solo le tratamos de dar, sino que también le pedimos. Necesitamos que nos acompañen, que se vincule, que se responsabilice, que tenga un rol social que nos ayude a mejorar esa calidad de vida y que nos ayude a entender que el respeto es fundamental, ¿no? Hay uno de los que trabaja en el museo dice que él se para ahí en la entrada y saluda, que él cree que es saludar a la mañana es la mejor forma de hacerle creer a otra persona que es importante, ¿no? O sea, si es simplemente reconocerla, ¿no? Decir, buen día. ¿No? Es poquitito y muy, muy significativo de toda una definición de concepto de participación, ¿no? Política de memoria, no nos engañemos, implica apropiación del pasado. Es decir, intentar imponer una determinada visión del pasado que de hecho responde a unas ideas políticas. Es una manifestación también del poder. Esto daría para mucho, pero pienso que es básico. Lógicamente, en una ciudad como Barcelona, en un ámbito conflictivo y con larga historia, las pugnas por la memoria han sido importantes. Y evidentemente hay que repasar y aterrizar en la actualidad y hacerse las preguntas. ¿A quién y por qué se ha recordado? ¿Qué episodios, qué lugares y por qué hemos distinguido y cuáles hemos olvidado? Porque política de memoria es una selección y se escoge unos y se margina otros. Y eso en todo ámbito como el de Barcelona se ha producido. Supongo que muchos de ustedes se acordarán del excelente libro de Stéphane Michonneau, Memoria e Identidad, que es la política de memoria en Barcelona entre 1860 y 1930. Es decir, la Barcelona del desarrollo de finales del XIX y primer tercio del siglo. Ahí se explica la historia de las calles, las plazas, los monumentos, de lo que se hizo y de lo que no se hizo, de aquello que quedó frustrado. Hay un excelente artículo de un historiador fallecido hace pocos años, Carlos Serrano, hispano-francés, que se titula El monumento al desastre, un desastre de monumento, que es la triste historia de por qué en Madrid no se llegó a hacer nunca un monumento al desastre de 1898, a las víctimas, a los soldados. Hubo una iniciativa popular que quedó frustrada y explicar qué intereses políticos frustraron que una derrota como el 98, con sus víctimas populares, no tuvieran el homenaje reconocido. ¿A qué políticos no les interesó que eso se tirara adelante? ¿Y cómo se frustró? Entonces yo pienso que hemos de hacer esto, también esta contrahistoria, aquello que no se pudo hacer. ¿Y por qué? ¿Quién estaba? ¿Cómo es? Tendríamos que preguntarnos que el monumento a Pi i Margall se puso 4 veces la primera piedra y tardó 30 años en hacerse desde el principio hasta el final. ¿A qué se debieron las interrupciones? ¿Quién lo impidió? ¿Qué pasaba con la memoria republicana que significaba Pi i Margall, que era un personaje incómodo para ciertos elementos del poder? Todos sabemos que la ficción cuenta historias inventadas. Por tanto, ¿cómo puede entonces la literatura jugar un papel en la memoria? Pues porque una buena memoria pone las mentiras que cuenta al servicio de una verdad. Es decir, el escritor se vale de una historia inventada para explicar una realidad. Se trata de crear un artificio con el fin de mostrar, denunciar, recordar
una época, un momento, creando escenas, situaciones, personajes, con la intención de explicarnos algo que se enmarca en la historia objetiva. Los epistolarios, los dietarios, la escritura memorialística, los diarios de viaje, recogen el contexto histórico, geográfico, social y cultural del momento en que fueron escritos y guardan la memoria no solo del autor de estos textos, sino también de la comunidad a la cual perteneció. Así pues, la literatura, además de darnos accesos a la interioridad del alma humana, también nos permite conocer lugares y hechos que forman parte de esta trama, de estos personajes, de esta atmósfera. Y no solo a través de la narrativa, también de la poesía. Tenemos un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero puedo citar los poetas del 27 en el exilio. La emergencia de publicaciones en Barcelona, y ahora nos situaremos en la ciudad que estamos como escenario, ha crecido muchísimo desde la trilogía de Zafón, que se inició con La sombra del viento, al Yo confeso de Jaume Cabré, pasando por las novelas históricas como La catedral del mar, de Ildefonso Falcones, o El Victus, del Sánchez Piñol, sin olvidar los poetas de la Escola de Barcelona, como fueron Gil de Viedma, Barral, Goytisolo. En fin, la ciudad es a menudo un personaje más. Y esta tradición y vivencia del libro en la ciudad de Barcelona han hecho que la ciudad condal sea candidata al programa de ciudades literarias de la UNESCO, que se integra en la red de ciudades creativas. En vano, Barcelona es una ciudad que tiene desde una fiesta fantástica del libro como es Sant Jordi, a una red maravillosa de bibliotecas, a un componente de empresariado editorial muy potente, además de 2 lenguas y de muchísima efecto, tanto evidentemente en Cataluña como es en toda Hispanoamérica. Toda la literatura hispanoamericana se edita aquí, no toda, pero una gran parte de ella, por supuesto. Bien, en cualquier caso, el escritor debe tener la capacidad de trasladar al lector a un momento determinado de la historia. Dejar que se pasee por las calles ese lector, que viva las emociones de los personajes, identificándose con ellos, participando de la acción. Entonces el lector puede ser protagonista de esta situación contada y comprendiéndola, convertirá finalmente la historia en memoria. La propia ley, en nuestro caso, habla de memorias en plural, porque de alguna forma existe ese compromiso importante de reconocer las diferentes memorias que pueden existir en el territorio y conectado con las personas y las comunidades, en este caso en Cataluña. Disponemos, por poner otros ejemplos, en este caso ya de patrimonio inmaterial, iniciativas importantes en el ámbito pedagógico, también distribuidas sobre el territorio, en el que vinculamos la misión del memorial justamente con el compromiso de llevar esas actividades dinámicas pedagógicas en relación a estudiantes tanto de escuelas como estudiantes universitarios. Y por lo tanto, de alguna manera hacemos esta sinergia de coparticipación, de codirección, de coorganización de muchas de estas actividades en la que los mismos jóvenes se convierten en protagonistas o en coprotagonistas de la misma historia. De alguna forma, el Memorial Democràtic se convierte en la sede principal de esos espacios de memoria, pero lo que se ha hecho es, juntamente con la Dirección General de Relaciones Institucionales, que en su momento desarrollaba políticas públicas de subvenciones públicas para facilitar que los entes locales, juntamente con las entidades de la sociedad civil, pudieran solicitar subvenciones para la recuperación y la dignificación de los diferentes espacios. Eso es lo que se desarrolló durante unos cuantos años, y eso ha permitido que más de 80 espacios, diferentes espacios de memoria en el territorio de Cataluña, fueran dignificados, fueran rehabilitados, fueran recuperados y sobre todo fueran interpretados, es decir, que se estableciera en el lugar, además de su recuperación,
una señalización específica con una imagen unificada en todo el territorio que permitiera difundir de forma concreta qué había sucedido en ese espacio, cuál había sido la intervención de recuperación, qué hechos significativos se habían producido, qué víctimas y qué memoria significativa convenía realizar en ese espacio memorial. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de espacios de memoria que de alguna forma son rehabilitados, recuperados, reconocidos, dignificados y sobre todo interpretados para difundir el contenido del espacio memorial que allí se produce. Lo importante es decir que la educación es una propuesta, pero también una respuesta que las sociedades se dan en un momento determinado para la formación de los hombres y de las mujeres que se desean tener como ciudadanos y como trabajadores. La gran encomienda que la sociedad le hace al sistema educativo es que le ayude a formar las personas que necesita para la sobrevivencia y el mantenimiento, lo mismo que para el desarrollo de esa sociedad. Pero eso implica tener un concepto claro de hombre, un concepto claro de persona, un concepto claro de sociedad, un concepto claro de mundo para poder trabajar en procura de eso. Y ahí es donde yo creo como educador que los educadores de Colombia hemos tenido una gran falla en no abordar con la inteligencia, con la pertinencia y con la persistencia este trabajo, al tener unas grandes confusiones conceptuales de pensar que los gobiernos son el Estado, que los estados son las naciones, que nosotros, por no estar muchas veces como educadores comprometidos en términos políticos, entendíamos que la política era el partidismo y por no estar comprometido con el partidismo abandonamos todo este proceso educativo de construcción de ciudadanía. Y hoy entonces uno se encuentra que Colombia es un país con una ciudadanía supremamente débil, con una ciudadanía muy atomizada, muy epidérmica, muy vacunada por el miedo, inclusive para participar en los procesos que le corresponden de decisión, muy marginada, y que no tenemos y no sentimos que el destino del país nos corresponda a nosotros. No quería seguir guardando un silencio cómplice, como testigo de una época trascendental en el ejercicio del periodismo en Colombia, donde el periodismo que yo hice era muy distinto al que hicieron la mayoría de mis colegas y era al revés de todo. Yo no tenía tarjeta de periodista ni la podía tener, estaba bajo amenaza de un poder mafioso muy delicado, peligrosísimo. Pues sobra que yo lo diga, el espectador, son más de 20 las víctimas de diferente condición social y labores en el espectador que sufrieron esa arremetida. Pues hablo de los muertos, más de 20, desde humildes repartidores, gestores de publicidad, abogados y en cabeza de don Guillermo Cano Izaza, a quien asesinaron el 17 de diciembre de 1986. Entonces yo dije, estoy guardando un silencio cómplice porque yo sufrí amenazas diversas y otras veces, y ahí es donde es más delicado aún el asunto, a mí me amenazaron los propios colegas que se criaron en Envigado, algunos de ellos, a los que yo no menciono en el libro, por lo menos a 2 de ellos, porque no los menciono, porque es un libro dedicado a los muertos y se habla de los muertos. Y el único personaje vivo es el que cuenta al amigo Marco Antonio Mejía esta historia, o esa historia, las llaves del periódico. Y no hablo de los vivos para respetar también la memoria de los vivos que cuando Pablo Escobar cayó en desgracia, ellos también cayeron en desgracia y perdieron sus empresas radiales, periodísticas y publicitarias. Entonces yo no quise mencionarlos y afectarlos más. Y de pronto pasar a sostener líos jurídicos en un país donde los autores somos tan indefensos y los periodistas autores de libros pues mucho más. Yo nunca me he planteado como el ejercicio de yo voy a escribir esta novela porque quiero dejar un testimonio histórico de lo que pasó. Yo básicamente lo que he querido siempre es contar un cuento. Si escribí un libro que se llama El olvido que seremos,
es porque tampoco confío mucho en la memoria, porque creo que todas las cosas se van olvidando, porque yo mismo tengo muy mala memoria, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que sitios como este y de que instituciones como estas, a lo mejor, yo todavía no estoy seguro, podrían ser importantes. Si se hubiera hecho un museo, digo, de la violencia de mediados de siglo, a lo mejor nos hubiéramos evitado la violencia de finales de siglo, la que padeció Carlos Mario y la que padecimos también en mi familia en el año 87. Pero todavía no sabemos si estos museos de la memoria van a servir. Cuando estemos en el 2050 y yo esté muerto y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes que son tan jóvenes, están vivos, podrán responder si efectivamente este tipo de iniciativas para contar, para hacer vivir lo terrible que es una desaparición forzada, lo terrible que es un asesinato, lo terrible que es un secuestro con asesinato, todo eso, si esas historias con nombres y apellidos, con rostros que se ven, realmente hicieron conmover las conciencias de algunos e hicieron cambiar un poco la historia. No podemos decir que esas concepciones de juventud se dan en un momento y se cierran, sino que permanecen y que cohabitan en esta ciudad, ¿cierto? La mirada que permanece de la juventud violenta, de los victimarios, de los que están en el conflicto, ¿sí? Pero también están los jóvenes que hacen, ¿cierto? Propuestas de resistencia que construyen desde el arte, desde las narrativas, desde el video, otra manera de construir una convivencia y digamos que se arriesgan a respetar y a reconocer esa diversidad. Pero también ese conflicto nos puso en términos de estigmatización, ¿cierto? En términos de cómo los jóvenes en ciertos territorios de esta ciudad, por épocas, fueron señalados, ¿cierto? De manera más fuerte, aunque permanece. En los 90 el ser de la nororiental o la noroccidental, ¿cierto? Significaba no tener posibilidad de ingresar a trabajar en ningún lado, ¿cierto? Eso era cerrar puertas para los trabajos, cerrar puertas para ir a ciertos lugares, ¿cierto? Ya había el confinamiento que no se podía mover de sus propios barrios. Entonces, ahí esa estigmatización con relación a los territorios fue muy, muy fuerte. Y en la década del 2000, bueno, la 13, en todo el tema de las operaciones militares, hubo un centro muy fuerte de pensar en los jóvenes, ¿cierto? Que estaban ahí vinculados o que se le ponía el rostro a la guerra en términos de los jóvenes de Comuna 13.